apoyo nos ayuda a crecer y seguir compartiendo más leyendas y misterios. Los dejo con la siguiente leyenda. El relato de hoy es la leyenda El fantasma de Okiku, Japón. Escucha con atención, porque hay leyendas que no solo se cuentan, se sienten. Y esta, quizá, te acompañe cuando termines de oírla. Dime, ¿alguna vez escuchaste hablar del castillo de Himeji? Ese enorme castillo blanco en Japón, conocido como el Castillo de la Garza Blanca, por su belleza, por su pureza y, paradójicamente, por el silencio que oculta uno de los relatos más perturbadores del país. No hablamos de un lugar cualquiera, estamos en Himeji, prefectura de Higo, Japón, una fortaleza que comenzó a erigirse en el siglo XIV, reforzada en el periodo Sengoku, y que entre 1601 y 1609 tomó la forma majestuosa que hoy conocemos. Sus muros siguen ahí, sus pisos crujen igual, sus pozos permanecen intactos, y su sombra también. Pero, ¿qué podría esconder un lugar tan hermoso? Aquí aparece ella, Okiku. Dicen que fue una joven sirvienta, de belleza delicada pero mirada firme. No era una dama noble, no tenía poder, pero tenía algo que, en aquellos tiempos de traiciones, guerras internas y honor rígido, valía más que cualquier riqueza, lealtad. Servía a uno de los señores del castillo, en una época marcada por conspiraciones, durante los turbulentos años del Japón feudal. Su vida estaba ligada a pasillos silenciosos, rituales estrictos, porcelanas finísimas, y, sin saberlo, a un destino cruel. Y aquí surge la primera pregunta. ¿Por qué una simple sirvienta se convertiría en la protagonista de uno de los fantasmas más temidos de Japón? ¿Qué horror tuvo que vivir para que su voz, siglos después, aún se escuche en Himeji? Te adelanto algo. No fue una muerte pacífica, no fue un accidente, y no fue olvidada, porque lo que ocurrió con Okiku no solo marcó al castillo, marcó el tiempo mismo. Pero antes de avanzar, quiero que te imagines el lugar. Los pasillos largos, el eco de los pasos, las puertas corredizas, el viento golpeando las paredes de madera. Y en medio de todo eso, un pozo profundo, oscuro, un pozo que aún está allí, en la vida real, que puedes visitar, y que los locales evitan mirar demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque desde allí, comenzó la maldición. Y ahora que sabes dónde estamos, ahora que ya conoces el escenario, es cuando la verdadera historia empieza a sumergirse en la oscuridad. Ahora que ya sabes dónde estamos, en ese imponente castillo de Himeji, déjame llevarte un poco más profundo, no solo en la historia, sino en el ambiente que la rodea. Corre el siglo XVII. Japón vive entre cambios políticos y sombras de desconfianza. Dentro del castillo, entre samuráis, señores feudales y estrictas reglas de honor, Okiku cumple sus tareas con precisión absoluta. Era conocida por su obediencia, pero también por su dignidad. No era frágil, no era ingenua, y quizá eso fue lo que selló su destino. A su alrededor, había alguien más, un hombre con poder, posición y un orgullo tan grande que, cuando se sentía desafiado, podía convertirse en algo monstruoso. Su nombre varía según las versiones históricas, pero la leyenda suele señalarlo como un samurái del castillo, alguien que deseaba controlar no solo la vida de Okiku, sino su voluntad. Él la admiraba, pero al mismo tiempo, la despreciaba porque ella no se sometía a sus deseos. Y aquí empieza el verdadero conflicto. Ese hombre decide tratar de quebrarla. Intenta seducirla, intenta manipularla, intenta prometerle protección y privilegios, pero Okiku se mantiene firme, fiel a su honor y al deber hacia su señor. No cae, no se deja comprar, no cede. Y dime, ¿qué ocurre cuando una persona poderosa no acepta un no? ¿Qué sucede cuando el orgullo hiere más que cualquier espada? La respuesta es cruel. Dentro del castillo había un conjunto de 10 valiosísimas bandejas de oro. 10, contadas, custodiadas como un tesoro, símbolo de confianza, símbolo de responsabilidad. Y un día, una desaparece. De pronto, el castillo entra en tensión. Se revisan espacios, se murmuran sospechas, y todas las miradas comienzan a girar hacia Okiku, no por casualidad,
sino porque alguien había planeado exactamente eso. El samurái la acusa, la señala, la empuja hacia el abismo de una culpa que ella no tiene. Y aquí quiero que te preguntes algo. ¿Qué harías tú, atrapado en una mentira creada por alguien con más poder que tú? ¿Podrías defenderte? ¿Te escucharían? ¿O simplemente te aplastarían? ¿Como hicieron con ella? El hombre ofrece una salida envenenada. Si aceptas ser mía, si te sometes, olvidaré la bandeja y salvarás tu vida. Okiku lo mira, con miedo, pero también con dignidad, y elige no traicionarse. Su fortaleza se convierte en su debilidad ante un mundo injusto. Y es aquí, justo aquí, donde la historia comienza a descender hacia la tragedia, porque cuando el poder se mezcla con el rencor, la oscuridad deja de ser solo una metáfora y se convierte en destino. Y el castillo empieza a escuchar los primeros susurros del horror que vendrá. El ambiente en el castillo de Himeji comienza a cambiar. Lo que antes eran pasos tranquilos, ahora son pasos cargados de tensión. Lo que eran miradas respetuosas, ahora son miradas de sospecha y murmullo contenido. Porque cuando una mentira nace dentro de un lugar tan silencioso, se expande como eco, no se detiene, y termina devorándolo todo. Okiku intenta defender su inocencia. Suplica justicia. Afirma una y otra vez que no robó nada, que jamás traicionaría la confianza del castillo. Pero, ¿de qué sirve la verdad, cuando aquel que controla la historia es el mismo que controla el castigo? El samurái, ese hombre orgulloso, frío, calculador, observa todo desde las sombras. Él sabe que nadie cuestionará su palabra. Él sabe que el miedo pesa más que la verdad. Y mientras todos la juzgan, él sonríe por dentro. Pero hay algo más oscuro aún en su mente. La lleva a un sitio apartado, un lugar dentro del castillo que, aún hoy, sigue existiendo, el pozo. Un pozo profundo, de piedra antigua, que parece no tener fin. Se dice que su construcción antecede incluso a la forma final del castillo, que ya estaba allí cuando la fortaleza fue reforzada entre 1601 y 1609. Ese pozo, testigo silencioso de ceremonias, de secretos, y pronto, de un crimen. La confronta allí. Nadie alrededor. Solo el sonido del viento golpeando la estructura. Solo la respiración temblorosa de Okiku. Solo la voz grave del hombre que la controla. Él la obliga a contar las bandejas. Una por una. Ella obedece, con manos temblorosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí, el silencio. La 10ª sigue sin aparecer. Entonces él vuelve a ofrecer el trato. Una última oportunidad. Su vida, a cambio de su libertad moral. Sé mía, y todo terminará. ¿Qué harías tú en ese instante? ¿Venderías tu honor para seguir respirando? ¿O aceptarías el destino, aunque doliera, aunque te costara todo? Okiku decide no someterse. Y ahí es cuando el hombre deja de jugar. Su rostro se endurece. Su mirada se vuelve la de un depredador que deja de entretenerse con su presa. Y lo que ocurre después marca para siempre la historia del castillo. Porque en ese instante, el pozo deja de ser solo piedra y agua, y se convierte en tumba. En ese instante, el mundo de Okiku se reduce al borde del pozo. La piedra fría bajo sus pies, el viento que parece susurrar tragedia, y frente a ella, el rostro implacable del hombre que decidió convertirse en su verdugo. No hay testigos, no hay jueces, no hay salvación, solo una decisión ya tomada. Dicen que primero la golpeó, no por rabia inmediata, sino por crueldad calculada, como si quisiera quebrar no solo su cuerpo, sino su espíritu, como si cada golpe fuera un recordatorio de que el poder, en manos equivocadas, se convierte en monstruo. Okiku cae al suelo. Su respiración se vuelve corta, desesperada, pero no grita pidiendo ayuda. No porque no pudiera, sino porque sabía que nadie respondería. Porque, en ese castillo, la verdad era invisible, pero el miedo era absoluto. Él vuelve a obligarla a contar. Una vez más, una tortura psicológica que atraviesa la historia.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silencio. Ese silencio fue su condena. Él sonríe, no como alguien que gana, sino como alguien que disfruta destruir. La toma, la arrastra y la empuja. Un segundo de caída, un grito ahogado, y luego, solo el sonido del agua agitándose en la profundidad. ¿Lo puedes imaginar? Ese golpe contra el agua helada, esa oscuridad cerrándose sobre ella, la piedra húmeda, la sensación de saber que no hay regreso. Y abajo, el silencio absoluto. El samurái se asoma. Observa la superficie oscura que lentamente retoma su calma, como si nada hubiera pasado. Para él, el problema estaba resuelto. La amenaza había desaparecido. La mujer que no pudo doblegar, ya no respiraba. Pero dime algo, ¿crees que una injusticia tan grande puede enterrarse simplemente bajo el agua? ¿De verdad una vida arrebatada injustamente se disuelve así, como si nunca hubiera existido? Porque el castillo pronto descubriría que Okiku no se quedó en el fondo del pozo. Algo volvió, y no volvió en silencio, porque hay muertes que no terminan con la vida. Hay muertes que empiezan algo más oscuro. Y desde aquella noche, el castillo de Himeji dejó de dormir tranquilo. La noche cayó sobre el castillo de Himeji. Una noche aparentemente normal, como tantas otras en aquellos tiempos. Pero mientras el cielo se oscurecía, algo más oscuro aún comenzaba a despertar. El samurái volvió a su vida diaria como si nada hubiera ocurrido. Ordenó silenciar rumores, ocultar preguntas. Y el castillo siguió funcionando, con la naturalidad cruel de los lugares donde la injusticia se normaliza. Pero el pozo no olvidó. Poco tiempo después, las primeras señales comenzaron. Los guardias más cercanos al pozo empezaron a decir que escuchaban algo por las noches. Al principio, parecían solo sonidos del viento. Luego, pareció agua agitándose sin razón. Y después, ya no había duda. Se escuchaba una voz femenina, una voz débil, pero insistente, que parecía venir desde el fondo mismo de la oscuridad. Era una voz, contando. Ichi, ni, san, si, go, roku, shichi, achi, kai griega. Y luego, silencio. Un silencio tan pesado, que helaba la sangre. Los hombres empezaron a huir de sus puestos nocturnos. Algunos se negaban a acercarse al pozo. Otros temblaban al escuchar la secuencia repetirse noche tras noche. Siempre igual, siempre detenida en el número 9. Y aquí surge la verdadera pregunta. ¿Era culpa lo que se escuchaba? ¿Era dolor? ¿O era un recordatorio eterno de una verdad que nadie quiso aceptar? Las historias comenzaron a extenderse más allá de las murallas. Himeji empezó a susurrar sobre la sirvienta asesinada, sobre su espíritu atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos, sobre su necesidad, no de venganza inmediata, sino de ser contada, de ser reconocida. Pero no solo eran voces. Pronto, algunos afirmaron verla. Una figura femenina, empapada, con el cabello largo cubriéndole el rostro, ascendiendo lentamente desde el pozo, o caminando en silencio por los pasillos del castillo, dejando gotas de agua donde pasaba. ¿Imaginación? ¿Miedo colectivo? ¿O realmente, Okiku había regresado? Lo que sí es real, es el temor que quedó registrado en crónicas locales y registros orales de la región. El castillo sufrió noches de pánico. Soldados pidieron ser trasladados. Sirvientes renunciaron, porque no estaban lidiando con un fantasma cualquiera. Estaban enfrentando la consecuencia de una injusticia que ni el tiempo, ni el poder, pudieron silenciar. Y mientras todos temblaban, hay alguien en especial que empezó a sentir que la sombra lo seguía más de cerca. Sí, él, su asesino, porque la muerte de Okiku aún no había terminado su historia. Las noches en el castillo de Himeji dejaron de ser noches. Se convirtieron en pruebas de resistencia, en vigilias de terror. Y mientras los guardias temblaban, mientras los sirvientes rezaban, mientras el rumor crecía, el samurái
el responsable de todo, comenzó a sentirlo. Al principio, intentó ignorarlo. Supersticiones, decía, historias de gente débil. Pero la noche no negocia con la arrogancia. Una madrugada, mientras descansaba, escuchó algo dentro de su propia residencia. Un goteo, gota tras gota, como si alguien estuviera empapado, de pie, a su lado. Se incorporó lentamente. Miró alrededor. No había nadie. El silencio volvió, pero ese silencio ya no era normal. Era un silencio que parecía contener una respiración detrás, una presencia que no podía verse, pero que estaba ahí. Desde esa noche, comenzó a escucharla. No en el pozo, no lejos, no como un rumor. La escuchó dentro de su mente. Ichi, ni, san, si, go, roku, sichi, achi, kai griega. Y después, ese vacío. Ese hueco que era más aterrador que cualquier grito. Intentó mantenerse firme. Ordenó inspecciones. Mandó vigilar el pozo. Incluso pidió rituales para ahuyentar supersticiones. Pero hay algo que ningún poder puede ocultar: la culpa. Porque cada vez que cerraba los ojos, la veía. Una silueta mojada, temblando, con el cabello negro pegado al rostro, avanzando lentamente hacia él. No gritaba, no corría, no atacaba, solo lo miraba, desde la oscuridad. Y dime, ¿qué es peor? ¿Un monstruo que te persigue? ¿O un fantasma que no necesita tocarte para destruirte, porque lo hace desde dentro? Su orgullo comenzó a quebrarse. Ese hombre fuerte, controlador, ahora temía dormir. Temía la noche, temía el agua, temía el número 9. Y mientras él caía en su propio abismo, el castillo entero comenzaba a sentirse observado. Las puertas parecían crujir sin razón. Sombras se movían por los pasillos. Algunos juraban escuchar pasos húmedos detrás de ellos, aunque al voltear no había nadie. Okiku ya no era solo una víctima. Se había convertido en presencia, en memoria viva, en dolor que se niega a desaparecer, en justicia que no llega, pero que tampoco deja de exigir. Y, sin embargo, esta historia no acaba en terror puro, porque alguien, finalmente, decidiría enfrentarse no con armas, sino con respeto. Porque, en Japón, hay algo muy claro: cuando un alma sufre, no se combate, se intenta comprender. Y esa comprensión estaba por llegar. El castillo no podía seguir así. No se puede gobernar entre susurros. No se puede vivir bajo el peso constante de una presencia que recuerda una injusticia. Así que comenzó a surgir una idea, algo que, más que valentía, requería sensibilidad. No todos en el castillo eran crueles. No todos miraban hacia otro lado. Algunos, profundamente perturbados por lo que ocurría, comenzaron a preguntarse: si ese espíritu no busca matar, si no atormenta al azar, si su lamento es siempre el mismo, ¿qué es lo que está pidiendo realmente? Porque piensa esto: Okiku no aparece gritando vengativa, no persigue indiscriminadamente. Su presencia se manifiesta contando 1, 2, 3, hasta 9, y se detiene, como si hubiese quedado atrapada en el instante exacto de su dolor, como si estuviera repitiendo el momento donde su vida se fracturó. En aquel tiempo, en Japón, se creía en los Irei, espíritus que permanecen en el mundo porque algo los ata. Injusticia, traición, dolor, promesas rotas. Y si un espíritu sufre, no se lo elimina, se lo apacigua. Así que una figura importante del castillo, alguien con más sabiduría que poder, decidió intervenir. Un sacerdote fue convocado, no para expulsarla, sino para comprenderla, para aceptar que algo terrible había ocurrido, y para intentar darle aquello que le fue arrebatado: dignidad. Esa noche, frente al pozo, llevaron ofrendas. No fue un ritual simple, fue un acto de reconocimiento. Se limpió el borde del pozo, se colocaron velas, se rezaron palabras en voz baja, se pidió perdón, y mientras todo eso ocurría, los presentes cuentan que el ambiente cambió.
El viento, que solía azotar el lugar, se detuvo por momentos. La atmósfera dejó de sentirse agresiva y pasó a sentirse pesada, sí, pero triste, como si alguien estuviera escuchando. El sacerdote, firme pero compasivo, habló a la oscuridad. El dolor que sufriste no fue olvidado. Tu nombre no será borrado. Tu tragedia será recordada. Y este lugar reconocerá lo que te fue arrebatado. Y entonces, la espera, la tensión, el silencio más profundo que el pozo mismo. ¿Respondería? ¿Se detendría la maldición? ¿O el espíritu, consumido por el rencor, rechazaría toda paz? Porque cuando el dolor es tan grande, a veces incluso la redención llega tarde. Pero el castillo estaba a punto de descubrir la respuesta. Porque aquella noche, algo sí cambió. Y, aunque no lo creas, aún hoy, sigue cambiando la forma en la que las personas miran ese pozo. Aquella noche, frente al pozo del castillo de Himeji, todos esperaban un rugido, un golpe, un signo violento. Pero lo que ocurrió fue diferente. Dicen que el aire se volvió más frío, pero no agresivo. Dicen que el sonido del agua dejó de ser inquietante y pasó a sentirse profundo. Y entonces, se escuchó, una vez más, la voz, suave, triste, pero clara. Ichi, ni, san, si, go, roku, sichi, achi, kai griega. Silencio. Y por primera vez, después de décadas de tormento, se escuchó el último número. J. 10. No fue un grito, no fue un lamento desgarrado. Fue casi un suspiro, como si el alma de Okiku, al fin, hubiera completado aquello que la mantenía encadenada al castillo. Porque, piensa esto, durante todo ese tiempo, su espíritu no estuvo buscando venganza ciega. Estuvo atrapado en la injusticia, congelado en el instante en el que fue obligada a repetir una y otra vez algo imposible. Su terror fue quedar siempre en 9. Y esa noche, por fin pudo decir 10. Un cierre simbólico, un acto espiritual, un gesto humano de reconocimiento. Después de eso, la presencia dejó de ser agresiva. Las apariciones disminuyeron. Los guardias ya no huían. Los sirvientes volvieron a respirar sin sentir el agua helada en la nuca. Pero esto no quiere decir que Okiku desapareció por completo. Porque hay algo muy importante. El castillo decidió no borrar su recuerdo, sino integrarlo. Aquel pozo, el mismo donde fue arrojada, no fue destruido, no fue ocultado, fue nombrado. Hasta el día de hoy, en el castillo de Himeji, existe el pozo de Okiku. Real, visible, un lugar histórico que cualquiera puede visitar. Un sitio donde la leyenda se mezcla con la historia, donde el turismo no solo observa arquitectura, sino memoria. Y dime, si hoy caminaras por esos pasillos, si te acercaras al borde y miraras hacia la profundidad oscura, ¿te atreverías a escuchar? ¿Te atreverías a esperar? ¿A ver si una voz vuelve a contar? Porque dicen que en noches silenciosas, cuando el viento se alinea con la piedra, cuando el castillo parece contener la respiración, a veces, muy lejos, muy suave, se vuelve a escuchar. 1, 2, 3, y ahí es cuando recuerdas que las leyendas nunca mueren del todo. Con el paso del tiempo, el castillo de Himeji siguió en pie. Sobrevivió a guerras, cambios de gobierno, terremotos, y aún así, permaneció imponente, casi intacto, como si una fuerza invisible lo protegiera. Muchos historiadores señalan su perfección arquitectónica, su resistencia, su belleza, pero quienes conocen la historia de Okiku dicen algo más. El castillo no solo está sostenido por piedra, sino también por memoria, porque cada visitante que llega, cada persona que se detiene frente al pozo, no está frente a una simple estructura antigua, está frente al recordatorio de que la injusticia deja huella, de que el dolor, si no se escucha, se vuelve eco eterno. Hoy, el castillo de Himeji es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Miles de personas lo recorren cada año. Suben sus escaleras empinadas, recorren sus salones,
sienten el crujir de la madera centenaria bajo sus pies. Y tarde o temprano, todos llegan al mismo lugar. Al pozo. Un pozo de piedra, profundo, cubierto por una reja. Las personas se asoman, algunos con curiosidad, otros con respeto, otros con una extraña sensación en la espalda, como si estuvieran siendo observados desde abajo. Algunos solo miran, otros escuchan. Hay testimonios, susurros que han pasado entre guías, visitantes y locales, de quienes aseguran haber oído algo extraño cuando la tarde se vuelve silenciosa. Un conteo, muy débil, muy lejano, 1, 2, 3, y aunque no siempre llega hasta el 9, aunque no siempre se escucha completo, basta con oírlo una sola vez, para entender que aquel pozo no es solo una reliquia, es una herida histórica, que aprendió a cicatrizarse, pero que nunca desaparecerá del todo, porque Okiku ya no llora como antes, ya no clama desesperada, ahora permanece, no como amenaza, sino como guardiana silenciosa de su propia verdad. Y dime, si tú estuvieras allí, si el viento golpeara suavemente las paredes blancas del castillo, si el murmullo de los turistas desapareciera por un instante, y la quietud te envolviera, ¿te atreverías a quedarte en silencio, a esperar, a escuchar? Porque hay quienes dicen que en el fondo del pozo, la historia no descansa, solo observa. Y aún queda algo más por decir antes de cerrar esta leyenda. Hoy, cuando el sol cae sobre el castillo de Himeji y sus paredes blancas se tiñen de tonos dorados, el lugar parece en paz. La gente sonríe, las cámaras capturan belleza, los pasos suenan tranquilos sobre los antiguos suelos de madera. Pero la verdadera esencia de este castillo no está solo en su majestuosidad. Está en aquello que no se ve, pero que se siente. Porque aunque el espíritu de Okiku encontró cierta calma, su presencia no desapareció. No porque busque vengarse eternamente, sino porque su historia no debe repetirse. Las leyendas en Japón no existen solo para asustar. Existen para recordar, para enseñar, para advertir. Y la historia de Okiku nos susurra algo muy claro, que el abuso de poder deja cicatrices, que el silencio de los inocentes pesa más que 1000 voces, y que la dignidad, incluso cuando cuesta la vida, deja una huella imposible de borrar. Por eso, cuando cae la noche y el castillo se queda casi a oscuras, cuando las visitas terminan, cuando solo quedan los ecos de pasos que ya no están, dicen que el lugar respira distinto. No hay gritos, no hay alaridos, no hay violencia, solo una sensación. Una presencia tranquila, vigilante, como si alguien se asegurara de que nadie vuelva a caer injustamente, como ella cayó. Algunos guías dicen que, en ciertas noches, cuando todo queda en silencio absoluto, el aire parece contener una última cuenta, no siempre audible, no siempre clara, pero posible. Y entonces surge la pregunta, la que permanece en el corazón de quien escucha esta historia. ¿Es Okiku un fantasma aterrador? ¿O es un recuerdo vivo, de algo que jamás debe olvidarse? Porque mientras existan injusticias, mientras haya voces silenciadas, mientras el poder intente aplastar la verdad, las leyendas seguirán respirando. Y quizá, la próxima vez que escuches el murmullo del agua, el eco de un número repetirse, o el viento moviendo suavemente el cabello de una figura imaginaria, tal vez, solo tal vez, no estés tan solo como creías. Ahí, en la profundidad oscura del pozo, la historia sigue abierta, observando, recordando, y eso es lo que la convierte en leyenda.